hablar de finanzas, muchas veces creemos que es un tema exclusivo para nosotros los adultos, ¿no? Que ya cuando vamos creciendo, vamos cumpliendo la mayoría de edad, hoy iniciamos nuestro primer trabajo, pues tenemos que ya tener una cultura financiera, tenemos que entender por qué o cómo deberíamos de ahorrar, etcétera. Estamos equivocados, porque esto lo tenemos que hacer incluso con nuestros hijos desde muy pequeñitos. Y hoy traemos a la voz de la experiencia, que aunque tenga muy corta edad, él desde que era un niño inició con este conocido Banco del Estudiante. Lo hemos tenido en otras oportunidades aquí en el programa y hoy precisamente él nos va a hablar acerca de cómo poder formar a nuestros hijos en las finanzas. Nos acompaña el ex niño banquero, porque ya no es más un niño, pero es un gran referente de las finanzas, quien nos está dejando tanto además por aprender. Él es José Quisocala, nuestro joven banquero. ¿Cómo estás, José? Bienvenido, feliz lunes. Igualmente a ti, Fiorella, estoy súper feliz. Además que vamos a hablar sobre justamente finanzas para niños, perdón, porque es un tema muy importante, ¿verdad? O sea, creo que la mayoría de padres, y como tú lo mencionas, piensan que las finanzas es algo de ellos y que no hay que meter a los niños o no hay que mencionar. Que no se involucren, mientras menos sepan, mejor. Mejor. Y eso es totalmente equivocado y es erróneo, porque realmente los niños desde muy pequeños tienen que entender que en la casa se gana un dinero que se utiliza para pagar el alquiler, para pagar los gastos de la vivienda, como la comida, todo esto, y también para sus estudios. Ellos tienen que entender el valor del dinero y que el dinero no solamente viene, por así decirlo, en base o que cae de los árboles, que es algo que muchos niños pueden entender. Creo que hoy en día el tema de las finanzas y cómo se manejan las familias, existen dos extremos. Uno en el que se les explica todo muy negativamente o todo muy en plan de nunca hay dinero en la casa, o como que siempre tratamos de llevarles a ese extremo de que el dinero es malo, de que el dinero trae problemas, ¿no? Conflictos. O que el dinero es solo para, no sé, que las personas millonarias son millonarias en base a que otros sean pobres, o ese tipo de conceptos que hacen que los niños entiendan de que el dinero es malo, de que no es bueno buscar más dinero. Y tenemos el otro extremo en el que los padres tratan de darle todo a sus hijos, de que no les falte nada, de que si levantan la mano porque quieren tal juguete, lo tienen al instante. Entonces tampoco entienden el esfuerzo del dinero, porque siempre se están acostumbrando a que todo lo que pidan lo van a tener instantáneamente o en el momento. Entonces, creo que debemos buscar un punto medio, un equilibrio, en el que los niños entiendan de que el dinero viene a base de un esfuerzo, pero al mismo tiempo tenemos que explicarles de que no es tanto como lo pintan, de que negativamente. Antes yo creía que las personas no estaban educadas financieramente, pero hoy en día pienso de que sí, y tal vez no hemos tenido la educación que necesitábamos financieramente, porque justamente estos temas que te menciono de que lo ven como algo malo, o a veces los padres nos dicen de que debes ahorrar, o es importante el ahorro. Es algo que siempre desde pequeñitos, la alcancía, siempre uno de pequeñito siempre como que nos tratan de mencionar eso. Pero es curioso porque sí nos mencionan el ahorro, pero en la práctica tal vez los padres no nos enseñan el ahorro. Los niños, más allá de aprender lo que un padre te dice, lo que hace es observa las acciones de los padres y las trata de imitar. Y si en la casa siempre hablamos de que no hay dinero o de que nos llega el sueldo y al toque compramos cosas que nos dan felicidad instantánea en vez de una felicidad a largo plazo, pues los niños van a aprender eso. Y cuando ellos empiezan a ganar su sueldo, cuando sean grandes, ¿qué van a hacer? Van a hacer lo mismo y se vuelve un ciclo. Entonces, es importante enseñarles a nuestros niños el ahorro, es importante enseñarles finanzas personales, hacer un presupuesto desde ahora que son pequeños y que están todavía cobijados en la familia y no les va a faltar nada, a que cuando los padres les pase algún accidente o cuando ellos ya sean mayores, se encuentren en la nada y se vean obligados a tener que aprender a base de errores que pueden suscitar problemas mucho más grandes.
Así es, miren qué importante, ¿no? El tener esta cultura financiera, el darle el mensaje adecuado a nuestros niños, que muchas veces se resume o se limita, mejor dicho, a una alcancía, ¿no? Cuida tu propina, o ya te voy a dar esto que te dure toda la semana, pero más allá no hacemos con ellos, ¿no? Creemos de que ya esto lo va a hacer en una etapa adulta. En tu propia experiencia, por ejemplo, tú que iniciaste muy pequeñito con este tema del banco, del estudiante, ¿cómo es que has ido aprendiendo y qué consejos tú les das ahora que tienes en muchas oportunidades esa cercanía con niños, has estado en charlas de colegios y demás, dándoles esos tips? ¿Cómo iniciaríamos una cultura financiera en nuestros niños? Es muy importante, por ejemplo, yo siempre creo que a partir de ya los 14, 15, 16 años, ya uno ya es un poco más maduro y ya entiende. Entonces, siempre he pensado que a esa edad ya los padres deberían darle el presupuesto personal a su hijo. O sea, muchas veces en los colegios, por ejemplo, nos piden para las copias de estudio, o a veces tenemos emergencias y tal vez no le puedes preparar la lonchera, entonces tienen un fondo de emergencia para que se puedan comprar su refrigerio dentro del colegio. Entonces, como presupuestar todo mensualmente y dárselo. Y para esto es muy bueno también que ellos puedan tener, por ejemplo, una cuenta de ahorros o algo en donde puedan tener ese dinero, pero que ellos lo puedan manejar. Entonces, así ya le das un poco de libertad financiera. ¿Qué pasa si este niño, no sé, su juego favorito está en descuento, ahora que a muchos niños les encantan los videojuegos, y se lo compra? Bueno, ya entendió y ya aprendió en la práctica de que el gastárselo todo logró que al final del mes no le alcanzara para las cosas que sí son importantes, como las copias de estudio que a veces en los colegios te piden, o como su refrigerio. Pero ya aprende viviéndolo y, como te dije hace un momento, ahora que por lo menos tiene un lugar donde vivir, donde a pesar de que ya no comió su refrigerio en el colegio, llegando a casa va a tener su almuerzo. Entonces puede aprender de esa manera. Eso, por ejemplo, es un buen tip muy importante. Otro es que los padres no deben castigar a los niños con el tema del dinero o manipularlos. Por ejemplo, a veces es como, ya, te pago el viaje de promoción, pero si no jalas ningún curso. O algo así. Es importante poner las cosas en claro. El presupuesto o mis temas financieros o mi capacidad financiera hoy en día me permite poder pagar de tu viaje de promoción, pero siempre y cuando dejar o poner no sé, por así decirlo, las cartas sobre la mesa. Eso es muy importante para los niños. Otro tema muy importante es también explicarles si alguna situación no es posible. O sea, si por ejemplo el viaje de promoción no le puedes dar a tu hijo o no puedes pagar el viaje de promoción, explicarle, mira, esta es la situación familiar, en este momento no podemos, pero buscar soluciones. Y tal vez el niño puede empezar a hacer otro tipo de acciones que puedan ayudarlo a él o ayudar a la familia a poder tal vez pagar el viaje de promoción, que es algo que hace poco vi en un caso del Banco del Estudiante, que querían pagar su viaje de promoción, los papás no podían, entonces el niño empezó a ahorrar con sus residuos sólidos, también empezó a vender algunas cosas en casa y al final juntaron todo y pudieron pagar el viaje de promoción del niño. Qué chévere. Entonces, con este tema de los presupuestos también es muy importante porque hace poco a una tía, a su hijo le dio como, él quería una gaseosa, quería ir a la tienda y comprarse una gaseosa. Y regresó de la tienda y vino con una gaseosa y con unas papitas. Y es porque sabía que se podía comprar una gaseosa que es un poquito más cara, o si se compraba una gaseosa un poco más barata, le alcanzaba también para unas papitas. Entonces ya sabía cómo evaluar y decir, mira, también me puede alcanzar por esto, entonces me compro esto. Entonces este tipo de situaciones a los niños también les enseña a poder entender y decir que hay dos temas muy importantes dentro de las finanzas. Uno que es la felicidad instantánea y otro es la felicidad un poco aplazada, a largo plazo. Por ejemplo, otro tip muy importante es que si tú le das a tu hijo, por ejemplo, su mesada o le das como para que ahorre, lo puedes llevar a una tienda de juegos, porque a los niños no se gustan los juguetes, por ejemplo, si es muy pequeño, y explicarle y decirle, mira, con todo lo que tienes te puedes comprar este y este y este juguete. Pero si te ahorras y te guardas un poco más de tiempo, te puede alcanzar para comprarte este y este juguete. Entonces, obviamente, son juguetes un poquito más grandes, más interesantes, y el niño va a decir, ah, ok, entonces me voy a guardar. Entonces, se guarda ese dinero, y cuando ya rompe el chanchito y ve esa cantidad y se puede comprar él mismo su propio juguete, va a decir, esto funciona. Y lo puedes enganchar para que pueda empezar a ahorrar por cosas o metas más grandes. Eso es muy importante. También es importante acompañarlo en el proceso.
O sea, si a nuestros hijos le estamos empezando a enseñar lo importante que es el ahorro, o lo importante de manejar su presupuesto familiar, o perdón, su presupuesto personal, y no lo hace correctamente, no lo juzgues diciendo, tenías que ahorrar ese dinero. Eso era para tus estudios o para las cosas del colegio. Te lo dije. O cosas así, sino acompañarlo. Que no se sienta juzgado, sino acompañado en el proceso. Otro tema muy importante es que hoy en día muchos niños sí están más interesados en el tema de finanzas, porque quieren más dinero, porque quieren cosas. Entonces es importante también poder contarle y explicarle eso y acompañarlo, porque hoy en día en internet también hay muchos casos de trading o muchos videos que te aparecen de cómo invertir en la bolsa de valores. Y muchos niños pueden tomar el riesgo de hacerlo y perder un poco de sus ahorros, porque no es malo el invertir. De hecho, la inversión es como un ahorro 2.0 y que no solo te ayuda a ahorrar, sino te genera mucho más interés, pero lo tienes que hacer correctamente y a veces pueden caer en muchos casos de estafa, en muchos casos muy peligrosos. Entonces siempre es importante tratar de acompañar a nuestros hijos en este tipo de procesos o en este tipo de situación en la que nuestra sociedad, obviamente por la recesión económica y por muchos otros temas, nos pide tener más fuentes de ingreso, o queremos tener más fuentes de ingreso, lo cual no está mal. No está mal que los niños quieran desde ya empezar a generar su propio dinerito, pero siempre y cuando sea medido y sea a largo plazo y tenga el acompañamiento de los padres. Así es, miren, qué importantes consejos nos da José, y es que a veces nosotros les damos a manos llenas todo, ¿no? No tienen ni siquiera el conocimiento del valor del dinero, ¿no? Exacto. A veces tenemos falsas creencias de repente de nuestra niñez, que tuvimos, no sé, pues, ¿no? Algunas situaciones que no pudieron estar en nuestro control frente a algo que queríamos, y ahora en nuestra posición como padres queremos darles todo, ¿no? Es que yo en su edad no tuve esto, no tuve el otro, ahora que soy papá le voy a dar todo a manos llenas, y eso, ¿cómo puede lastimar a nuestros hijos a largo plazo? Eso es muy peligroso porque los estamos mal acostumbrando a que todo tienen, y pueden pasar muchas situaciones. Nunca estamos fuera del riesgo de sufrir un accidente y que nuestro hijo de la nada se quede en una situación, o cuando empieza a crecer, cuando ya sea adulto. Obviamente nosotros como padres, bueno, ustedes como padres no van a estar detrás de sus hijos todo el rato diciéndole, mira esto, mira el otro. No, entonces los estás mal acostumbrando a que siempre esperen, a que siempre la mamá o el papá van a resolver. Y eso no está bien. Aparte, en el tema sobre todo de las finanzas, no les enseñas, o no, ellos no sufren que todo viene a base de un esfuerzo. Entonces, si siempre piden todo y todo se lo dan, entonces no entienden que el dinero no cae de los árboles y que tiene que venir a base de un esfuerzo, y que ellos se esfuercen por esas cosas que quieren. ¿Por qué? Porque como padres sí están obligados a dar, por ejemplo, ropa, a dar una alimentación, un lugar donde vivir y estudios. Pero ahora, si el hijo quiere, no sé, un juego en internet, o quiere un juguete y no está dentro del presupuesto familiar, bueno, entonces puedes explicarle y decirle que todo lo básico que el niño necesita para ser feliz y para vivir cómodamente, se lo estás cumpliendo, y esas cosas tal vez él puede empezar a ahorrar y a cuidar para esto, porque muchos padres a veces les dan a sus hijos para las salidas con los amiguitos y cosas así. Es algo muy común. Entonces, que él también empiece a decir, ok, entonces tal vez este fin de semana no quiero salir con mis amigos y con esto me puedo ahorrar para este juguete o para esto que yo quiero. O si salgo con mis amigos, en vez de gastarme, no sé, los 20 o 50 soles que mis papás me dan en lo mismo, puedo tratar de comprar cosas un poquito más baratas, por así decirlo, o cosas que no hagan que todo mi presupuesto que me dio para las salidas se pueda gastar y me pueda quedar en cero, y eso puede empezarlo a ahorrar. Son cosas que tenemos que tratar de explicarles a nuestros hijos para que también entiendan que es un esfuerzo de evitar una salida, pero por un bien mayor, por así decirlo. Así es. Miren qué importante es el acompañamiento. Como bien dice José, no juzgarlos, sino muy por el contrario, acompañarlos en este proceso, porque de esta manera los estamos preparando para su vida adulta, porque innegablemente nuestros hijos van a ir creciendo, y si desde muy chiquititos vamos impartiendo estos consejos que nos trae José, pues ellos cuando lleguen a su edad adulta van a tomar decisiones responsables también en base a sus ingresos y a los egresos que ellos vayan a hacer. Exacto, o sea, hoy en día creo que la principal labor de los padres es crear ciudadanos que a futuro sean responsables, no solo con ellos mismos, sino sean buenos para la sociedad.
Entonces, esto también implica poder darles oportunidades, poder que ellos también entiendan que tal vez pueden gastar más en cosas de finanzas. Y es muy importante también para esto que si quieres enseñarle a tus hijos finanzas, tú también sepas. Porque muchos padres lo que hacen es le enseñan a sus hijos a no mentir cuando ellos mienten. Les enseñan a sus hijos a no hacer ciertas cosas que ellos sí hacen. Entonces, para un niño es como, ok, mi papá me dice que esto está mal, pero él lo hace. Entonces, igual pasa con el tema de las finanzas. Te dicen que ahorres, que no malgastes tu dinero. O a veces los padres siempre son como, te dicen, ¿qué crees? ¿Que soy cajero automático y que suelto y que gano dinero o que te puedo dar todo? Cuando realmente no es así el mensaje que les tienen que dar a sus hijos. El mensaje, creo yo, es de, mira, explicarles un poco, mientras vayan creciendo, la situación familiar. Obviamente no tienes por qué decirle cuánto ganas ni cuánto gastas, pero más o menos que ellos entiendan que todo lo que se gana no es solo para una fiesta o para un viaje o cosas así, sino que se divide entre sus estudios, entre la alimentación, entre gastos del hogar y otras cosas. Entonces, ahí el niño ya entiende y dice, ah, mira, entonces, claro, mi papá sí gana un sueldo, pero obviamente se divide. Entonces, ya uno entiende que eso es lo que se tiene que hacer, que uno cuando gana, lo tiene que dividir en cosas que tiene que pagar. Y que no solo ganas y ya, entonces ganas tu primer sueldo, que es algo que muchas veces sucede. Las personas cuando ganan su primer sueldo, lo primero que hacen es gastarlo en cosas, en fiestas o salir con los amigos o en comprarse muchas cosas. A lo loco. A lo loco. Entonces, obviamente, enseñarles desde ahora para que cuando sean adultos sean mejores ciudadanos, sean responsables. Y realmente el tema de manejar las finanzas no es un tema por así decirlo. Muchos piensan que si manejas muy controladamente tus finanzas, eres una persona, por así decirlo, no sé, hay un término muy en las familias que eres una persona muy codo, como tacaño. Que tacaña, exacto. Y no es así, sino que manejar tus finanzas te permite poder llegar a metas mucho más a largo plazo. O sea, si como familia quieren irse a un viaje, está bien, pero que todos contribuyan a ese viaje y que todos puedan ayudar y que todos empiecen a ayudar. También es muy importante enseñarles a los niños un poquito de emprendimiento. O sea, que también ellos empiecen a generar su propio dinero. O sea, no es tan difícil hacer cupcakes o hacer galletitas con la mamá y luego venderlas en el colegio. O por ahí involucrarse en el negocio familiar, qué sé yo, y poder de esa manera ya ir teniendo una retribución económica. Exacto, ¿no? Entonces eso es muy importante para que ellos también empiecen a aprender y a ganar su propio dinerito que les permita comprarse sus cosas. Es muy importante. O sea, muchos padres, hoy en día no podemos negar que en nuestro país muchas personas tienen emprendimientos, muchas personas trabajan, entonces pueden ir poco a poco involucrando a sus hijos dependiendo también de la edad y obviamente eso puede darles a ellos un sueldo que les permita a ellos obviamente poder trabajar a largo plazo o empezar a ganar su dinerito y guardárselo. Hoy en día muchos niños ya lo hacen, muchos niños, o sea, tengo casos, historias de niños que han empezado ellos mismos a generarse sus propios trabajitos, sus propios cachuelitos y ganar su propio dinero y niños que tienen 2.000 soles en su cuenta de ahorros, 3.000 y teniendo ¿cuánto? 15, 16 años, pues es una cantidad interesante. Obviamente el ahorro puede ayudar demasiado. También es importante también enseñarles que guardar tu dinero en una cuenta de banco también, si no te genera interés, no es tan bueno porque obviamente pasamos por muchas cosas económicas en nuestro país, que los 100 soles de ayer, de hace unos años, no es lo mismo a los 100 soles que vale hoy y no va a ser lo mismo a los 100 soles que va a valer en unos años. Entonces, tenemos que tratar de enseñarles eso a nuestros hijos, a que empiecen a generar más fuentes de ingreso y cosas que poco a poco podemos todos aprender en familia. Eso es muy importante, que hoy en día estamos hablando de finanzas para niños, pero es algo que tal vez probablemente muchos padres tampoco sepan. Entonces, es muy importante que si ya le queremos enseñar a nuestros hijos, ¿por qué no podemos aprender nosotros también como padres y juntos empezar a mejorar nuestras finanzas personales? Porque yo creo que un país en el que las personas manejen mejor sus finanzas, un país en el que las personas sepan ahorrar y sepan todos esos temas tan importantes, va a ser un país mejor. Vamos a tener muchos menos casos de pobreza, muchos casos más de niños que estén estudiando en vez de trabajando en las calles, porque hoy en día muchos de los peruanos son peruanos del día a día, peruanos que si pasa otra pandemia o pasa una situación así,
todo lo que están construyendo se puede venir abajo, y quienes más sufren son los niños. Entonces, no es bueno que nuestros niños vivan en una burbuja, de que si ya estamos empezando a tener una buena situación económica, ya nos podemos dar la vida de lujo que queremos, cuando no es así, sino que hay que empezar a medir para, como siempre dicen, guardar pan para mayo. Entonces eso es importante enseñarles a nuestros hijos, y con eso les aseguro que van a tener hijos mejores, que en un futuro puedan manejar sus finanzas personales y puedan tal vez abrir sus propios negocios o puedan tal vez trabajar mucho por su futuro. Así es una labor importantísima la que tenemos como papás. Hay que educar a nuestros hijos en todos los aspectos y el tema financiero no escapa de ellos. Por más de que los veamos chiquititos, que va a saber administrar, así sea un solcito que le das diario, pues que sepa administrarlo y que sepa el valor del dinero también. Y nos lo dice José, que es un ícono realmente de todo lo que ha venido haciendo desde que era muy pequeñito, que insertó pues en nuestra sociedad este Banco del Estudiante que sigue, mi querido José. Recomendaciones finales para todo el público que nos está viendo, y cuéntanos un poquito cómo van todos tus proyectos para este 2024. Bueno, muy bien, el Banco del Estudiante obviamente sigue en pie. Nosotros trabajamos mucho el tema de la educación financiera, pero no solo la educación financiera, sino también la inclusión. Que estos niños, una vez que aprendan, ya puedan estar dentro del sistema financiero, que ellos tengan en su cuenta y puedan pagar, por ejemplo, muchos niños tienen ya celulares y tienen que pagar un servicio, entonces ellos pueden pagar desde el aplicativo, pueden empezar a ganar dinero a través de los residuos sólidos en caso de que, por ejemplo, muchas familias no tienen tanto poder adquisitivo, entonces los niños empiezan a generar a través de cuidar el medio ambiente. Entonces el Banco del Estudiante sigue, tenemos nuestra oficina en el Parque Lambramani, en el primer piso, justo al lado del Dollar City. Por otro lado, estamos ahorita trabajando en cursos de educación financiera junto con algunas empresas para poder dar no solo para padres, sino también para niños, para que puedan tener estos tips y estos temas muy importantes y puedan saber cómo manejar un presupuesto. Los padres sepan también cuánto es lo que le deben de dar a su hijo de su mesada mensualmente, que tiene mucho que ver con las posibilidades económicas de la familia, tiene mucho que ver con la edad de los niños y también con los gastos que estos niños pueden hacer. Entonces todo esto se tiene que medir, y todos estos tips y estos temas que se pueden enseñar a los padres y a los hijos para juntos manejar unas finanzas personales. Y estoy trabajando en algunas otras cosas, en algunos proyectos, incluso acá con el canal. Entonces estamos así haciendo algunas cosas. Ay, me encanta. Gracias por todo lo que compartes siempre con nosotros, José. Que sea un año lleno de oportunidades para todas las personas que tengan contacto contigo también, porque aprendemos mucho, no solamente los chicos, también nosotros los grandes. Cuéntale al público tus redes sociales y todos los detalles para que puedan contactarse contigo. Bueno, pueden encontrar el proyecto del Banco del Estudiante como Banco del Estudiante en todas las redes sociales, y a mí como José Adolfo en Instagram, que es donde estoy activo más seguido, con H intermedio entre la J y la O. Ahí está apareciendo en la parte inferior de tu pantalla. Mi querido José, gracias por acompañarnos. Nos vamos a la pausa chiquitita, regresamos con más para ti.